No sé cuáles son las nuevas formas de protocolo, por tanto automatismo que tenemos. No sé si cuando algo arranca a las 9 hay que arrancar a las 9 o a las 9:01, porque digamos tienes un minuto de tolerancia eh, para la conexión. Entonces voy a aspirar, fíjense cómo esta nueva anormalidad está cambiando nuestros estándares. Antes eran 5, 10 o 15, inclusive para las reuniones presenciales, ahora ya la duda es si es 9 en punto o 9:01, ¿no? Y lo veo un poco en la frecuencia de cómo se van registrando en todo caso a los súper puntuales. Gracias por su presencia. Vamos a dejar tal cual que lleguen las 9:01 y arrancamos. Gracias, Adriana, Miguel, Alfredo, Carolina, Daniel, Humberto, Ivonne, Javier, Julia, Martín, Mónica, Rosaura, Yeutiel, Marcelo, Nelson. Y bueno, se van incorporando ya. Veo que, venga, arrancamos. Gracias a todos por su presencia, es un placer. Bienvenidos al Laboratorio de Cultura. Permíteme que cierro aquí para poderos ver. Perfecto. Al Laboratorio de Cultura de HDO, del grupo Human Design, que somos estas empresas que ven ahí. HDO centrado en cultura y change management. Human Design Minds centrado en experiencias de marca y de empleado. Box, Human Design Box en comunicación interna. Y nuestro bebecito que acaba de nacer, Human Design Productions, para hacer realidad nuestras historias de manera audiovisual. Y bienvenidos, digo, todos los temas. Hace poquito, hace un par de semanas, estuvimos en el Design Week compartiendo el tema de biofilia. Y hoy nos toca hablar de millennials, aunque en el fondo no es hablar nada más de millennials, sino más bien del diálogo intergeneracional. Y les pongo un poquito de contexto, cómo surgió esto, la investigación que llevamos ya varios años. Nosotros como investigadores en temas de diseño de cultura, transformación de cultura, hace pues más o menos como 10 años, me calculo, igual está un poquito más, ¿no? El primer cliente que nos llamó un poquito la atención, al principio como curiosidad, fue Coca-Cola, y en particular Coca-Cola FEMSA, o las dos, vamos, que empezó a decirnos, oye, José, ¿qué está pasando con esta generación nueva? Y hasta en ese momento, como los millennials, ¿no? No se sabía muy bien la terminología, ¿no? Pero empezaban a sentir las empresas primeras señales de que estaba pasando algo, y el detonante fue la rotación, que empezó a incrementarse la rotación. Bueno, pues en los últimos 10 años, lo que ha pasado, efectivamente nos pidió hacer un diagnóstico sindicado, y por ahí encuentren en nuestras redes, hay algo os voy a compartir al ratito, un paper que se llama Workplace 2020, ¿no? En el 2010 estábamos visualizando qué iba a pasar en el 2020, y uno de los elementos era justo la convivencia de 5 generaciones. O sea, a día de hoy están conviviendo todavía algún tradicionalista, que sí, igual tiene 70 años, pero sigue forevereando en el trabajo, ¿de acuerdo? Todavía están los baby boomers, tenemos, yo como honroso representante de la generación X, y tenemos también los millennials, y ya se están incorporando la generación Z, y digo incorporando porque si hacemos el corte en el año 2000, tienen en la actualidad ya aproximadamente 20 años, ¿de acuerdo? O menos, ya están incorporándose en los últimos 2 años ya de adultos a la parte productiva. Entonces, un poco el objetivo del día de hoy es hablar de ese diálogo intergeneracional. Obviamente nos vamos a centrar en los millennials porque a alguien hay que hacerle chascarrillo, ¿no? Igual que ellos, por ahí hay no sé si Angélica, si me ayudas, o Miguel, no sé, a poner en mute o si me ayuda el doctor Du para mutear. Ahorita cuento un poquito las reglas, nada más encuadro, es hablar del diálogo intergeneracional y entendiendo, un poco como os decía, hace 10 años había curiosidad, la curiosidad se convirtió en estupor, y el estupor ya casi en angustia y ansiedad de qué hacemos con los millennials, ¿no? Y voy a argumentar cómo toda generación tiene vacíos generacionales, toda generación, digamos, cuando se compara con la anterior o con la que sigue, en esa autoafirmación siempre está negando lo anterior y criticando lo que viene, ¿no? Pero el tema de los millennials ha sido muy fuerte, y mi argumentación será cómo este cambio es el cambio más poderoso en términos de cultura que ha vivido
nuestras organizaciones y la historia casi de la humanidad. Ahorita os argumento. Pero justo hace años que empezamos con entender y comprender y empatizar a los millennials, yo siempre decía, prepárense en el 2020 porque en el 2020 estos millennials van a ser jefes en su mayoría por una cuestión vital, ¿no? Y hay un rasgo, y no me critiquen los millennials, pero que son, como veo en alguna de las fotos, casi todos ustedes, eh, voy a simplificar, su gran fortaleza es la parte colaborativa, ¿no? Y de trabajo y de preocupación por el bien común y de niveles de conciencia, ¿no? Pero obviamente una debilidad tiene que ver con la autoridad, que representa más bien generaciones tradicionalistas o baby boomers. Entonces ahora el problema, esta es la nueva mutación de los millennials, es los millennials como nuevos jefes. Entonces bienvenidos, vamos a estar debatiendo cuáles son las normas, me encanta este formato, prefiero al nada más el expositivo. Entonces intentaré, porque luego me enrollo mucho, dejar 15 minutos al final para preguntas y respuestas, para los que sean más estructurados, convencionales y tradicionales, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, porfa, vía el chat. Aquí tengo el Dr. Du que me está ayudando. Cualquier duda, inquietud, objeción, que estén en desacuerdo, me lo van poniendo o directamente activan el micrófono. No les dé ninguna pena. No es una clase magistral, sino más bien es un World Café, ¿de acuerdo? A mí lo que me toca en este World Café tiene que ver con poner encima de la mesa ciertas evidencias, ciertas reflexiones, hasta ciertas provocaciones para el debate, ¿de acuerdo? Arrancamos, si os parece. Voy a simplificar un poco todo este problema de diálogo intergeneracional, haciendo un poco, voy a hacer la agrupación de la agrupación. Si agrupamos a todos los tradicionalistas y baby boomers en una concepción de lo que es el trabajo, esta sería como la gran afirmación, ¿no? Es vivir para trabajar. O sea, si yo pienso en mi papá, si yo pienso en mi abuelito, pues su vida era el trabajo. Y todos tenemos referencias, en fin, no sé sus edades, ¿no? Pero si son más o menos como veo casi todos millennials, pues igual vuestros abuelos, ¿no? De alguna manera cuando se jubilaron, y hay muchas referencias cuando hacemos procesos más de coaching y de acompañamiento ejecutivo, donde pues, esa referencia del abuelo como mentor que dejó de trabajar y casi empezó su declive en la vida, ¿no? Porque había una transferencia tan profunda que el sentido de la vida, y más en una, bueno, estoy hablando ahora del abuelo y no de la abuela, o sea, ya en sí mismo hasta la nomenclatura y mis propios ejemplos y el imaginario tiene que ver con esta sociedad más patriarcal. En fin, vamos a dejar ese tema para otro webinar, ¿no? Pero ahí está y esa imagen de atrás tiene que ver también intencionalmente con los espacios de trabajo, ¿no? Las rutinas, los horarios, el sentido en definitiva del trabajo para la persona. Y llega nuestra generación y ¡pum! No. A ver, abuelito, a ver, papá. No. Trabajamos para vivir. El sentido de la vida, para nosotros, la generación X, yo nací en el 69, tiene que ver con el arquetipo sería el balance de vida. ¿Qué es balance de vida? Pues un poco esta afirmación, ¿no? Trabajamos, pero para vivir, porque la vida es mucho más amplia que el trabajo. Pero en el propio concepto de balance de vida existe como una especie no de contradicción, sino una presunción, una creencia detrás que hay que balancear porque algo es malo con algo bueno, ¿no? El trabajo es malo y la vida es buena. Entonces nos quedamos cortos. Entonces, ¿qué hacen las nuevas generaciones? Voy a hacer otro clúster, que serían los millennials y la generación Z o visuals o centennials, hay varias denominaciones, Z parece que es la más reconocida, es vivir y trabajar para el bienestar. Y este concepto de biofilia, de propósito, de power, de people, profit and planet, ¿no? O sea, un concepto mucho más profundo y de conciencia me refiero. Ahora, voy a esto es así, en resumen, así he hecho un resumen como de 120 años, ¿no? De generaciones, ¿sí? El punto es que el tiempo pasa. Y hace justo un año empecé a escuchar las primeras verbalizaciones de los jefes millennials de algo parecido a, es que estos nuevos, esta nueva generación,
están perdidos, están desorientados, no son como nosotros. Y ahí empecé a darme cuenta que ustedes millennials estáis envejeciendo. Y así es la vida, señores. Y llegan los Zetas. Y no es motivo hoy todavía de hablar lo que les sigue a los Zetas, que empezaba a mencionarse antes de la pandemia la generación alfa, ¿de acuerdo? Nativos ya superdigitales, donde ya es una generación que se consideraba, digo consideraba porque ahora está mutando, ¿no? En ese momento era la primera generación donde las máquinas son más inteligentes que el ser humano. Qué fuerte esta afirmación, ¿eh? Y ya alfa está mutando evidentemente estos días, empieza ya a acuñárselo como generación C, generación coronavirus, ¿no? Generation C. Bueno, entonces el punto es, como se dan cuenta, el tiempo pasa. Entonces, en el fondo lo que vamos a hablar es del tiempo, ¿de acuerdo? Y obviamente ahora que lancé esta parte de tecnología, pareciera que ese es el arquetipo o el cliché de la importancia del cambio generacional. Y yo lo que os quiero comentar es que sí, la tecnología es un elemento relevante, pero para mí es mucho más relevante el tema de cultura. Y sobre eso lo voy a centrar, ¿no? A ver, aquí tienen, en la investigación que os decía, aquí quiero encuadrar y poner todos los disclaimers posibles en el siguiente sentido. Déjenme que cambie aquí para poder ver. Maravilloso. A ver, primero, la investigación que hicimos son cortes más o menos internacionales, pero con cierto sesgo a México, ¿no? Que es donde nosotros radicamos, ¿de acuerdo? Entonces, si hay algunos otros países, puede haber algún cambio de un país a otro por ciertos cambios políticos, económicos, que marcan, como decíamos ahora. De repente, justo se estaba hablando de un cambio generacional y llega el coronavirus y el coronavirus obviamente va a ser un elemento de un antes y un después, ¿sale? Entonces, ahí tienen cuando hablamos de esas 5 generaciones que están presentes, son los tradicionalistas, que son nacidos antes del 45, en un proyecto muy importante, si luego me preguntan y demás, de casos que hicimos justo con Bimbo, una serie una serie de televisión que lo tienen ahí en YouTube, la pueden ver, donde todos los elementos de cultura los narramos a través de las 5 generaciones. Le pongo este ejemplo porque don Lorenzo Servitje se murió hace, creo que justo en estas fechas, hace 2 años, ¿no? O sea, hasta hace 2 años ese proyecto de diálogo intergeneracional en Bimbo lo trabajamos con don Lorenzo todavía en vida y seguía trabajando, ¿no? Están los baby boomers, que son entre el 46 y el 64, para que se hagan una idea. Está la generación X, ¿de acuerdo? Que es del 65 al 79 aprox, ¿no? El corte de los millennials lo ponemos en el 80, del 80 al 99, y el corte de la generación Z la ponemos del 2000 hasta la fecha, más o menos. A ver, y yo sé que el primer punto, a ver, nosotros que nos dedicamos sí al desarrollo de la cultura, pero también al desarrollo organizacional y humano, categorizar. Yo nací en el 69. Presuponer que todos los seres humanos que han nacido en el 69 son iguales es verdaderamente una estupidez. Entonces, no estoy demeritando esta presentación porque, ojo, no queremos encasillar, no queremos etiquetar, sino queremos ver las tendencias, lo que marca, para tener una referencia. Al final, el diálogo generacional, al final un jefe millennial o un jefe baby boomer, cada ser humano es individuo, es persona y por tanto es único. Único e irrepetible. Pero sí es cierto que hay ciertos patrones que nos pueden marcar y entender las preferencias, las expectativas, las necesidades para el diseño. De eso se trata. No queremos, por favor, etiquetar a nadie y al final todos estos temas tienen que ver con diversidad. O sea, el tema de diálogo intergeneracional es diversity. Hay diversidad desde el punto de vista del género, hay diversidad desde el punto de vista de las preferencias, de las expresiones, de las etnias, del color de piel, de la religión, de la ubicación, de los niveles socioeconómicos, también generacionales. Pero la más importante, que no os quepa la menor duda, para nosotros es personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí es cierto que la personalidad, un elemento, una parte, no sé, habría que estimarla, no sé, una cuarta parte, para mí es el entorno en donde vives. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero como sabemos esa objeción, antes de ver los detalles, déjenme que regreso aquí la presentación, os invito a... esto es lo que se me ocurrió ante la objeción de
es que la generación a mí no me representa. Yo soy millennial de nacimiento, pero en el fondo, entonces yo me acordé, yo soy muy científico, los que veo en el auditorio que me conocen, no soy muy esotérico, pero es como cuando, no sé, yo que nací en junio, que soy Géminis, te leen Géminis y dices, bueno, pero pues sí, hay cosas que sí, cosas que no. No, es que tu problema es que tu ascendente es Virgo, o Leo, o Acuario, o Capricornio, ¿no? Entonces, me hace siempre mucha gracia porque al final algo te aplica. Evidentemente tenemos una predisposición natural a identificarnos con las cosas positivas, ¿no? Es como las galletas chinas, ¿no? Hoy es tu día, pues sí, hoy es tu día para algo, obviamente, ¿no? Entonces, me gustó mucho ese tema del ascendente y ahí tienen el QR code por si quieren hacer la carta generacional. ¿En qué consiste la carta generacional? Es identifica tu generación de nacimiento y hay ciertos patrones que por haber nacido evidentemente te están condicionando y por otro lado, ¿cuál es tu ascendente? Es decir, ¿cuál es tu personalidad? O sea, tú puedes ser millennial de nacimiento, pero se puede ser tradicionalista o al revés. Tú igual eres baby boomer y finalmente puede salir generación Z en cuanto a personalidad. Háganlo, creo que os puede gustar mucho para justo empezar a entender y comprender y sofisticar un poquito de lo que estamos hablando, que es esta parte de diálogo. Y quisiera regresarme, porque no lo afirmé y para mí esto es súper relevante, porque esta afirmación tengo que defenderla, ¿no? Es más o menos cómo está ahora la población laboral a nivel global, pero justo el punto es lo que afirmo ahí arriba. Estamos ante el mayor vacío generacional de la historia de la humanidad y el reto ahora es entenderlo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué estamos ante el mayor vacío? A ver, mi papá fue a Woodstock, él fue hippie, ¿sale? Entonces, evidentemente, cuando fue a Woodstock, pues tuvo problemas con mi abuelito, que yo, en fin, no es que recuerde, sino recuerdo las historias de que era un drogadicto y homosexual por irse a esas cosas, ¿no? Este, obviamente, pues después de ser hippie se volvió un papá tradicional y de familia. Pero a lo que voy es, todos hemos tenido pedos con nuestros papás. Mi papá los tuvo con mi abuelo y de mi abuelo no me consta porque no conocía a mi bisabuelo, pero seguramente también. Como yo tuve pedos con mi papá y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, lo que quiero dar a entender es que siempre cada generación tiene un vacío, generation gap o vacío intergeneracional. ¿De acuerdo? Ahora, un INSEE, cuando estaba trabajando en Londres, recuerdo que sacó The Guardian un titular referido a una investigación que decía, la primera generación en la historia de la humanidad que es más pobre, hablando de los millennials, que sus antecesores. O sea, el estudio, lo que al principio pensaba que era medio broma y tirarle un poquito aquí a los millennials, que es muy sencillo hacerlo, ¿no? La investigación era muy robusta, era evidentemente econométrica, descontando la inflación, y la hipótesis es, o más bien el hallazgo, es los millennials, su generación de riqueza per cápita es inferior que mi generación X, que fue superior a la de mis papás, que fue superior a la de los tradicionalistas, y así para atrás. Y eso que puede parecer como muy simple, porque es nada más una variable, es decir, cuánto ganas en promedio, cuánta riqueza estás generando. Para mí fue una gran inspiración de decir, ok, qué fuerte, ¿por qué está pasando eso? Si las economías están creciendo, si estamos mucho más conectados con productos, servicios, con customer experience, user experience, aplicaciones, inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué? Y para mí tiene que ver con que no va por ahí. Para mí el cambio profundo tiene que ver con la parte de cultura, con la parte de creencias. Y la concepción de la vida, del trabajo, del éxito, del dinero, de los bienes materiales, del tiempo, ha cambiado significativamente. Y es lo que os quiero evidenciar ahorita, ver cómo ver esa brecha y cómo dialogar entonces con esa brecha. Ahora bien, voy a ponerme un poquito, ayer justo di clases en Impossible University, justo de este tema, ¿no? Y cerramos la sesión y había una persona que se quejaba de los millennials, que se quejaba de los tradicionalistas y baby boomers, ¿no? Ven esta famosa meme y expresión, ok boomer, ¿no? Y yo les decía, pero ¿por qué esto de ok boomer? Dice, no, es que los baby boomers son muy cerrados, son muy rígidos, muy tiesos, muy estructurados, autoritarios, no se abren.
al cambio, a la innovación, a nuevas formas. ¿Ok? Entonces, así termina la clase. Si es cierto que los boomers son así, también es cierto lo que dicen la generación Z, que está empezando a criticar a los millennials por su efecto Peter Pan. Que el efecto Peter Pan, para el que no lo desconozca, es una falta de hacerse adulto, de prolongar la adolescencia. Se habla en psicología de adolescencia tardía. Entonces tenemos una generación eterna, forever adolescente. Entonces, si se dan cuenta, todas las generaciones tienen cambios y todas, en un afán de autoafirmación, vemos las carencias de la anterior. Pero a ver si logro al final. ¿Aquí hay una pregunta? Escuché por ahí. ¿Alguien o Yasmín o Aida, no sé, ahí? ¿Alguien quiere preguntar o afirmar algo? ¿O en el chat, doctor Du? ¿No? Bueno, entonces, vamos a intentar entender el por qué este vacío, ¿sale? Y nada más como una referencia, no, nada más, casi todos me conocen, pero lo que más me interesa de mi currículum es lo que siempre pongo al final, que luego me hace mucha gracia, porque cuando doy conferencias un poquito más formales, leen lo anterior, pero la última parte, que es la más bonita, no la leen, no sé por qué, piensan que es de broma, y es de lo que me siento más orgulloso. Tengo 5 hijos. Yo, bueno, para que no me conozca, soy José Luis Piñeiro, fundador de Human Design y HDO hace 25 años aquí en México. Pero lo más relevante de mi vida es que he sido padre a los 20, a los 30, a los 40. Tengo 5 hijos. Tengo un primer hijo de 24 años que es millennial, una segunda que es generación, primero Bernardo, la segunda Antonia, que es generación ya Z, y tengo las chiquitas, Romana de 6, Constanza de 5 y Baby Amalia, que ya no es tan baby, que ya acaba de cumplir 3 años, ¿no? Entonces tengo 3 generaciones justo en casa en mis hijos. Los últimos millennials, los Zetas, y ya Baby Amalia, que representa a la generación C, donde ya su escolaridad ha empezado siendo remota. Y quién sabe si su escolaridad seguirá siendo remota. ¿Se imaginan? La generación C, donde toda tu escolaridad, tu primaria, sea en casa, los cambios, las emociones. En terapia estamos viendo ahora ya problemas en familia, con niños nacidos en esta etapa, donde han estado en una burbuja y están teniendo problemas emocionales con los abuelos, papás desesperados porque el niño no se quiere ir a otros brazos. ¿Se imaginan eso, que se prolongue 2, 3, 4, 5 años más? En fin, venga, luego nos preocupamos de los alfas y de los generación C. A ver, cuando hablamos al final del día, el encuadre, y no me voy a detener para centrarme más en los temas generacionales, el tema es cultura. Ahí tienen nuestro modelo de cultura, la mayoría de los que están aquí presentes lo conocen, y lo que no, les invitamos a que lo descarguen. En el fondo es cuando llegan los millennials y hay este vacío generacional, cambia el sentido de la vida, cambia el sentido del trabajo, el sentido del tiempo, con lo cual todos los sistemas de filosofía, historias, rituales, liderazgo, ética, inducción, talento, reconocimiento, comunicación interna, employer branding, espacios, artefactos. El otro día hablamos de los espacios. A ver, ahora nada más en esta barrida di reconocimiento y me acordé de un caso que jamás se me va a olvidar. Fue con el Banco Santander. Me invitaron, ellos tienen la Semana de los Valores y di una tournée por todas sus sites hablando de los valores, en fin. Pero se aprovechaba esa conferencia de cultura y valores para al final hacer una entrega de reconocimiento a la antigüedad. Y se entregaban, no sé si eran pines, si no recuerdo mal, a los 20, 25, 30 y 35 años, si no recuerdo mal. Bueno, el punto es que al finalizar mi presentación siempre hacíamos el mismo ritual que tenía que ver con pedir en el auditorio quién era el más veterano del salón, ¿no? Y esto me tocó en la Ciudad de México. Quien se levantó era don Eusebio, que tenía 33 años en el banco. Obviamente, don Eusebio es una institución, se levantó, lo aplaudieron, en fin, todo lo ven como en fin, esta casi efecto algo de que por ser veterano y viejecillo eres bueno y sabio,
¿no? Al modo socrático. Bueno, pero el punto fue que también pregunté, bueno, ¿quién lleva menos tiempo en el banco? Y se levantó una muchacha que llevaba apenas 3 días, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntarle y le dije, a ver, eh, ¿tú te imaginas 30 años en el banco? Y esta muchacha echó una carcajada, en fin, primero súper espontánea, épica y obviamente contagiosa. Todo el auditorio se echó a reír, ¿de acuerdo? Y claro, pero después de la risa, hubo un silencio incómodo, porque nos estábamos riendo de, no de una persona, sino de un fenómeno que nosotros sabemos que esa muchacha no va a estar 30 años en el banco, pero que paradójicamente estábamos en un evento con un sistema de reconocimiento que premia la lealtad. Entonces, el silencio incómodo era el absurdo de seguir manteniendo ciertos rituales de reconocimiento que ya son disvalores para la nueva generación. Y eso fue hace 3 o 4 años. En este último año, no nada más por motivos de la pandemia, ya es el tercer caso que tengo de personas, de ejecutivos en procesos de coaching de alto potencial. Cuando alguien es alto potencial en vuestras empresas, o sea, lo billetean, lo cuidan, lo apapachan, pero que se van de las empresas después de 3 años con verbalizaciones de naturaleza. Yo sé que este es el mejor lugar para trabajar. Yo sé que la mejor carrera sería aquí, pero me voy porque mi currículum se va a ver muy mal si yo sigo tantos años en esta empresa, en esta institución. Es decir, lo que antiguamente estaba mal visto, oye, ¿por qué brincaste de tanta empresa? Ahora es al revés. Está socialmente mal visto y en tu plan de carrera si te quedas mucho en una sola empresa. Voy a rascarle un poquito. Voy a rascarle, déjenme que esto es más institucional, me voy a meter en la parte ahí les voy a argumentar, a ver si se ve, perfecto, está el GIF animado. A ver, cuando os decía hace un ratito que estamos ante el principal vacío generacional, este es mi argumento. El argumento es el cambio en las creencias, que la nueva riqueza, el éxito, tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo que el tiempo? O sea, a ver, ahí les va. Para los baby boomers, para la generación tradicionalista, inclusive para mi generación, el éxito era considerado como tener una casa. O sea, ese arquetipo de una casa donde caerte muerto, ¿de acuerdo? Ahora, si ahora existe Airbnb, si ahora existe una economía compartida, si empieza a haber mecanismos de cohousing y co-living, el tema del arraigo tiene esta dimensión del espacio y el tiempo. El hecho de tener una casa donde caerte muerto es una assumption. A ver, perdónenme, me voy a regresar para esto, aunque es un poco ñoño, creo que va a servir para entender mi argumentación. Ese es el modelo transformacional que manejamos en el despacho, que tiene que ver con Chris Argyris, el fundador, uno de los padres del DEO, que habla del cambio como proceso de aprendizaje, Rafael Echeverría de ontología del lenguaje y un servidor. A ver, hay 3 niveles en el cambio. El cambio de primer orden, el segundo orden y el transformacional. El primero tiene que ver con la modificación de la acción. O sea, los resultados son fruto de las acciones, ¿de acuerdo? Pero me voy a detener ahora aquí en el segundo orden, que es las creencias. Lo que hacemos o dejamos de hacer tiene que ver con las creencias que tienes. Cuando digo, estamos ante el principal vacío generacional de la historia, es porque las creencias que están cambiando los millennials son radicalmente diferentes a mi generación y a las pasadas. Y tenemos que estar muy atentos porque eso cambia radicalmente el sentido de la vida, el sentido del trabajo, los espacios, los rituales, los reconocimientos, la remuneración, las relaciones. ¿Sí? Y obviamente las creencias te generan escenarios de futuro, imaginario colectivo, storytelling, que de alguna manera transmiten emociones que incorporamos y reflejamos en la conversación. O sea, el punto es que estamos cambiando toda la estructura de coherencia del ser humano en las nuevas generaciones, millennials, zetas y lo que vienen. Entre lo que pienso, lo que siento, lo que muestro, lo que digo, lo que hago y lo que obtengo. Entonces, con esta referencia voy a regresar a donde estábamos. Entonces, si yo en mi creencia es que no necesito tener una casa,
Entonces, no necesito hipotecarme 10, 15, 20 años y por ende tengo libertad con mi tiempo. Es increíble esto. Yo sé que los que estén aquí, nuestro cliente inmobiliario se estará picando los ojos. No, José Luis, no digas eso, que compren casa. ¿No? Pero el punto es, ¿cuántos de nosotros, generación X y pasados que estén aquí presentes, no hemos soportado condiciones disfuncionales? No les voy a decir que indignas, pero jefes autoritarios durante años. Porque en el fondo quieres hacer una carrera, porque estás comprometido hasta familiarmente, porque estás comprometido con el banco los próximos 20 años. Pero no nada más es la casa. Es como ahí en el GIF, eh, antes de las antigüedades, hay los autos. Otro de nuestros clientes, Uber. O sea, eh, si tú ya no necesitas comprar un auto para tener estatus, o porque inclusive mi hija Antonia me hizo una corrida y cuando pasó de la prepa a la universidad me dijo, ¿sabes qué? Mira, papi, ese es el coche que me has prometido por haberme graduado, ¿no? Para ir a la universidad. Y me hizo una corrida en Excel y me dijo, miren, esto es lo que yo me voy a gastar en Uber de ir y venir de la universidad a la casa. Lo que te pido es que me pagues el Uber y me des la diferencia. Y era abismal el dinero. Y dije, wow, qué increíble. Y eso fue el segundo round, porque el primero fue, dame un año sabático. Cuando yo le dije, a ver, Antonia, ¿cómo? Fíjense, Bernardo, de 24, no me pidió año sabático. Antonia, sí. Ya ven, cambio generación Z. Mi generación, cuando hacíamos procesos, no sé, de cuál es tu sueño en la vida, una demostración, una evidencia de que has tenido éxito en la vida, el arquetipo, el cliché es tener un año sabático. O sea, un año sabático era considerado como algo que habías prosperado en la vida. Sí, soy claro. Entonces, para la generación X, el final de la carrera era tener un año sabático. Para la generación Z, el arranque de tu carrera es tener un año sabático. Evidentemente, los millennials y los zetas, si se van de año sabático en el año cero, son más pobres, pero más conscientes. Ese es el punto que os quiero dar, espero lo esté logrando. Cambia radicalmente, te haces libre desde el punto de vista del tiempo, del éxito, de los bienes materiales, de los bienes, es más, el arte, y ahí tenemos ahí, si tu gran aspiración y el oro moderno son los likes, si en vez de tener actividades lo que quieres es viajar, ¿se imaginan las alas para esta generación? Por eso va a ser una generación de las experiencias, no de los bienes materiales. Y aquellos de ustedes que están en el mundo de los seguros, se están picando los ojos porque no hay nada que asegurar. Casi está tu mochila y ya. Y tu gran artículo de lujo es el iPhone 17, que será carísimo. Ya los teléfonos de nueva generación son tan caros como esta computadora. Y hay una tendencia hacia el mobile. Y de todo lo que estoy poniendo ahí en el GIF, para mí el más representativo es este último, retiro y well-being. O sea, finalmente, las nuevas generaciones son más pobres, pero más conscientes. Porfa, sí, no vayan a pensar que le estoy tirando a los millennials, todo lo contrario. Son mucho más conscientes, son más libres, tienen más conciencia del tiempo. Están rompiendo con un mundo materialista, porque en el fondo no es pensar en ese oro, en esa antigüedad, en ese bien. Ese era mi sueño para mi consultorio, tener la silla IMSS. Pero si te mudas, ¿qué haces con ese armatroste? El tiempo lo definían los griegos como la medida del cambio. El concepto del éxito tiene que ver con qué hago yo en el tiempo. Mayores niveles de conciencia y mayor nivel de trascendencia. La paradoja de estas nuevas generaciones, Zetas y Millennials, es que están conectados con el propósito, con lo más trascendente, con el 2030, y ya no con el balance de vida, sino balance de día. Balance de día, o sea, el bienestar hoy, no el bienestar cuando me jubile, el bienestar cada día en la alimentación,
en el deporte, en la meditación, el yoga, el mindfulness, la conciencia del otro, el activismo, la diversidad, el acompañar nuevas causas. En fin, espero haber hecho una buena radiografía y nada más porque luego se me va el tiempo. Voy a trazar como una... No sé si hay dudas hasta aquí o preguntas o inquietudes, alguien en el auditorio o el doctor Du que me ayude. Sí, José. ¿Alguna duda, pregunta? A ver, ¿qué hay por ahí? Bueno, aquí pregunta Daniel. Dice, hablando sobre eso de las creencias de que los millennials cambian mucho de trabajo, ¿cómo responder a esa pregunta en una entrevista de trabajo? ¿Desarrollo profesional? ¿Soy millennial? Ja, ja, ja. Pues, ¿cómo responderlo? Pues con sinceridad. O sea, no hay... O sea, para mi gusto, los millennials no tenéis que aparentar ser boomers. Digan la verdad, que os encantan las experiencias, que os encanta explorar, cambiar. Es cierto que todavía hay procesos, o sea, la cultura no cambia tan fácil. Por supuesto que existe y subyace todavía en las empresas eh, una creencia de que la lealtad, pero no es que sea un disvalor, sino que es un valor que ha perdido relevancia en la cultura actual, la antigüedad en la empresa. Entonces, en el fondo están cambiando las empresas y ustedes tendrán que irse adaptando a las nuevas realidades y a las nuevas culturas. Y a ver, ¿cómo se llamaba la persona? Recuérdame. Daniel. Daniel, espérate, porque ahora te va a llegar de regreso. Es decir, voy a explicar qué hay de regreso. Con el confinamiento y el trabajo remoto, nos estamos dando cuenta de la posibilidad de estar coordinados, de estar conectados, de ser productivos y un recuestionamiento de los espacios de trabajo, de los horarios, inclusive de la relación laboral. Ya que tengo ahí Uber, está vislumbrando ya cuando tendencia de aquí al 2030 una uberización del talento. ¿En qué consiste eso, Daniel? En que tú ya no vas a hacer entrevistas de selección para un trabajo o un trabajo único, o dicho de otra manera, no vas a trabajar para una sola empresa, vas a trabajar para varias empresas. Y no sé si el que esté en el sector asegurador, los días de cierre no puedes trabajar nada con ellos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está metiendo las pólizas y haciendo todos los procesos. Entonces, y no duermen los últimos días. Y me da igual, he trabajado con Prudential y he trabajado con MetLife y con todos es lo mismo. Bueno, pues igual lo que tienen que hacer estas empresas, si no puedes cambiar eso y es una inercia de la fuerza comercial hacerlo así, pues es tener una plantilla exponencial los últimos 5 días del mes, que los 15 primeros días del mes no trabajan. Entonces, ojo, porque Daniel, nos va a venir de regreso. Las compañías no son tontas y nos van a tomar la palabra. ¿Quieres movilidad? ¿Quieres flexibilidad? Maravilloso. A partir de ahora no te contrato o te contrato en una cultura agile, en un sprint para un proyecto, una semana, 15 días, un mes, 3 meses y ya. Y esto va a cambiar, ¿eh? Así lo pienso. Venga, a ver, ¿alguna otra pregunta en lo que cambio? ¿Había por ahí, Lorena? Vinicio Barajas dice, ¿por qué cambias cuando te casas? Me encantó, Vinicio. Primero, no sé si ya te casaste o estás pensando en casarte. De hecho, no sé cuál es tu generación, pero voy a inferir que eres millennial. Y cuando la crítica que os hacen ya los Zetas de vuestro efecto Peter Pan, ver con esa adulting en inglés, ¿no? Ese proceso de hacerte adulto. Y hacer adulto significa generar compromisos. Compromisos con la casa, compromisos con la pareja, compromisos con la familia. De hecho, bueno, no os presenté, perdón, fui verdaderamente irrespetuoso de mi gatita Mika. Mi gatita Mika representa este guiño. Bueno, primero me han enseñado lo que sigue. No me olvido, pero quiero ahora lo conecto, no se me olvida, Vinicio. Cuando yo a mis hijos grandes les escribo por WhatsApp, o no me contestan, o me contestan en la tercera o 24 horas después. Pero si les escribo en Snapchat, me contestan en chinga. Especialmente si hago un vómito de arcoíris, me pongo orejas
gatito o directamente el gatito completo, ¿no? Luego me preguntan cómo se hace esto, pues poniendo Snapchat, bueno, Snap Camera, que lo que hace es hackear ahí y hacer augmented reality con estos filtros. Bueno, a lo que voy es... José Vinicio es baby boomer y es casado. Ándale, no, entonces está hablando de sus hijos. Bueno, lo que os quería decir con respecto a la proliferación del amor por la naturaleza, por el mundo vegetal, hasta por el mundo animal, es porque es una forma gradual. De hecho, en terapia, para la hora de casarse, siempre es una técnica muy sencilla que es el cuidado de las plantas. Es pon una planta y cuídala, conéctate con la vida. Y si eres capaz de cuidar a la planta, si eres capaz de cuidar a tu mascota, eres cuidar de cuidar a tu pareja, eres capaz de cuidar a la familia. Entonces, para mí, si eres baby boomer, Vinicio, igual que hay un desapego desde el punto de vista de los bienes materiales, tiene una implicación, evidentemente, esa libertad en cuanto al espacio y el tiempo, para entonces no generar compromisos, no desde el punto de vista de no hacerte responsable, sino también por seguir manteniendo esa libertad. Entonces, eso está haciendo que nos casemos mucho más tarde o que no nos casemos, encontremos otras fórmulas de convivencia. Por supuesto, van a haber muchos menos hijos, pero muchos menos es muchísimos menos. Claro que ustedes dirán, bueno, José Luis, estás hablando evidentemente del entorno donde nos movemos cosmopolita. En fin, entiendo que hay un cierto sesgo. A ver, una última pregunta antes de lo que sigue y de veras, porque no quisiera como hacer una última provocación y abrimos el debate. Dame una tercera, si tienes por Sí, ahí. Claudia Chávez dice, tengo la ¿Sí? impresión de que las creencias sobre lo importante de generar antigüedad en el empleo sigue arraigado en las empresas mexicanas chicas, medianas o familiares. O grandotas. O grandotas. ¿Cómo? ¿Su nombre de nuevo? Perdóname, Lorena. ¿El nombre de esta Claudia persona? Chávez. Claudia. A ver, de hecho, la mayoría de nuestros... Es más, voy a poner... Os hablé de Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, Walmart. O sea, estamos hablando de empresas grandes. Todas las empresas que han sido exitosas en el siglo XX tienen el mismo patrón. Son arquetipos y creencias de naturaleza de reto, de ahorro, de austeridad, de trabajo, de disciplina, de control, que justo son los disvalores de la nueva generación, que tiene que ver con la colaboración, con la innovación, con el desapego, con la relatividad, la flexibilidad. Entonces, todas están teniendo todavía éxito económico, pero muchos problemas de engagement. Es decir, que la gente, uno, por naturaleza, de que el millennial y el Z quiere experimentar y quiere ser libre, y dos, porque la cultura no les gusta, les repele, y bueno, todas ellas, de alguna manera, pues justo necesitan un revamp, ayornamiento de la cultura para adaptarse a nuevas fórmulas. No sé si estoy siendo claro, pero todas absolutamente todas, justo por el argumento que os decía. El cambio generacional es tan grande que es como está cimbrando, o moviendo más bien la cimbra, está de alguna manera todos los elementos de cultura, y cuando me refiero son todos, el liderazgo, los espacios, eh, el reconocimiento, el proceso de inducción, las historias que se cuentan. Es más, esta última de Employer Branding, cómo nos estamos posicionando en LinkedIn y otras plataformas como marca empleadora. Antes hacíamos grandes esfuerzos por vender productos y servicios, y ahora estamos haciendo esfuerzos por vender cómo trabajamos para atraer al mejor talento, ¿no? Y nada más, y no para cortar, sino justo para ser respetuoso del tiempo, os doy una penúltima provocación y seguimos debatiendo las dudas. Y esto es un poco el resumen, y lo quise traer a la mesa para que vean la vigencia, y otro día os cuento Futurología 2030. Esto es más o menos lo que veíamos hace 10 años que iba a pasar hoy, y me da gusto ponerlo porque efectivamente sí está pasando hoy, y muchos de estos temas se han agudizado evidentemente con el tema de la pandemia. Nada más los enuncio y si quieren platicamos de lo que ustedes consideren, ¿no? Primero, Globish era un concepto hace 10 años de globalización, ¿no? Que sé que con esto de
o sea, de Trump y los nacionalismos en Europa, en fin, pareciera que hay una marcha atrás, pero no, de repente así son los cambios, es 3 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás. Y para mí ahora en la posnormalidad, este concepto de un solo mundo, sin fronteras, libre circulación de mercancías, de capitales, de personas, tiene que ver con un concepto profundo de círculos de seguridad. Ahora tu seguridad es tu familia, tu segundo círculo de seguridad es tu trabajo, o sea, tu equipo de trabajo, tu empresa, ¿de acuerdo? Y tu tercer círculo ni siquiera ya es tu país, ni siquiera tu ciudad, ni siquiera tu colonia. Es casi tu cuadra o tu condómino. Y del condómino pasamos al planeta. Esto es muy interesante, ¿no? Si quieren profundizamos, con lo cual se están moviendo también, como se está empezando a hablar de manera, ya hace años, pero de manera mucho más profunda del gobierno corporativo, pero no del gobierno, me refiero a buenas prácticas y éticas, sino que en algún día tengamos que votar por PAN, PRI, PRD, Morena, o la Coca-Cola o la Volkswagen. Ahí se lo dejo así. 5 generaciones, ya es justo lo que estamos platicando. Mobile, el uso de mobile no como dispositivo, no de teléfono móvil, sino, o sea, en el fondo el mobile es como una extensión de tu ser. Hasta el límite en prototipos que ya he visto del iPhone 19, los prototipos vienen como implantes, como si fueran calcomanías ya. O sea, vamos a fusionar el celular con el wearable, ¿no? Entonces se convierte ya solo en uno. Y a partir de ahí estás hablando de... no sé si se han dado cuenta ustedes, yo como les digo, con los más chicos, solo en eventos deportivos, la Super Bowl, la NBA, la Champions, es donde toda la familia estamos juntos. No hay ningún otro evento donde logremos que todos en la casa estemos viendo algo. Cada quien está en su dispositivo. Entonces, eso va a hacer, en fin, difícil de alguna manera esta parte, digamos, identitaria de grupo, y al mismo tiempo, imagínense la flexibilidad para aprender, para inducirte, para estar conectado constantemente. Bueno, Freedom and Responsibility, rápidamente, la primera empresa que acuñó esto hace como 12 años fue Netflix, y en aquel entonces fue pionera, hay que reconocérselo. Una de sus prestaciones después de este valor era vacaciones ilimitadas. Vacaciones ilimitadas. Vacaciones ilimitadas. ¿Por qué? Porque somos responsables. Nosotros hace muchos años teníamos vacaciones ilimitadas, pero en esta pandemia nos dimos cuenta con el trabajo a distancia y todas las herramientas digitales que al final estábamos siendo no solo productivos, sino que estábamos trabajando mucho más que antes. Y había un movimiento, que ya saben, todos los movimientos así medio hipiosones aparecen en Finlandia y en Suecia y no tienen otra cosa mejor que hacer que andarle pensando. Y hay un movimiento de 4-day week, que es trabajar solo 4 días a la semana, en vez de 5. Y nosotros lo hemos implementado desde el mes de julio y les digo que es un éxito rotundo. Sigue siendo productivo y estás de verdaderamente con un balance, con una conexión con tu familia, inclusive con los que somos más, en fin, de otra generación no voy a decir que micromachistas, vamos a llamarlo así. Estamos demostrando una mayor vinculación con la non-paid economy, es decir, con la economía de la casa, en tareas del hogar, en cuidado de los niños, en conexión con la escuela, en fin. Entonces, tiene un tema de diversity muy bonito, pero bueno, me estoy enrollando mucho. Veo todos para abrir preguntas. Venga, entonces, freedom and responsibility, individuación. Cuando me refiero a individuación, son principios de relaciones laborales, un poco lo que Daniel, si no recuerdo mal, te estaba diciendo de esa uberización. Es decir, ya vamos a tener relaciones laborales totalmente individuales en el sentido de reconocer tu realidad. La mitad de las personas que hemos... perdóname. Una cuarta parte de las personas que hemos analizado para el tema de los espacios quiere regresar a como estábamos antes, una cuarta parte quiere quedarse en casa y la mitad quiere tener flexibilidad. Bueno, esto es un ejemplo de lo que estamos empezando a ver ahora ante la posibilidad de la vacuna, de si regresamos o no regresamos a las oficinas, ¿de acuerdo? Entonces, y es más, el otro día en el despacho pedí para un determinado rol, dije, ¿saben qué? Búsquenme a alguien en Polonia. Y todo el mundo se me quedó, ¿cómo que en Polonia? Digo, sí, yo he trabajado en Polonia y tienen esa estructura mental y pum, 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 pum. Y de repente, ¿por qué coño voy a contratar a alguien en México y no un talento en Polonia? Igual que tú, Daniel, puedes trabajar con una empresa en Polonia, ¿por qué
Un polaco no puede trabajar en una empresa mexicana, desde Polonia. En fin, y la Ketch, diversity. Y la Ketch lo aprendí yo en San Cristóbal de un indígena, lo voy a honrar. Y la Ketch, este wallpaper que tienen aquí mis hijas en su estudio, representa eso. In la Ketch, yo soy otro tú. Yo soy otro tú. Yo soy otro tú. Yo te necesito para entenderme, para comprenderme, para tomar conciencia. Y te respeto, te aprecio, te dignifico. Y cuanto más diferente seas a mí, mejor. Porque para ti también yo soy otro yo, otro tú. Neurociencias, el desarrollo de la plasticidad neuronal, enhancement a través de vías químicas. ¿Han visto la película de Limitless? El enhancement tiene que ver como el Viagra para la sexualidad. Ya existen mecanismos naturales, algunos y otros artificiales, para generar al 100% todas las capacidades humanas. Hay hasta drogas auditivas. En fin, si quieren platicamos de eso. Gamificación es muy importante, sobre todo para la generación Z. Transformen, por favor, la dinámica de trabajo en un juego, ¿de acuerdo? Y les va a ir muy bien. Y finalmente, transversalidad. Si de por sí decíamos, los horarios cambian, igual no hay que trabajar 4 días, sino todo de lunes a domingo, pero solo las mañanas, o todas las tardes, o una semana sí y una semana no, o un año sí y un año no. Y transversalidad también tiene que ver con, se mueren los departamentos. ¿A quién pertenecen las marcas? ¿A marketing? ¿A quién pertenece cultura? ¿A recursos humanos? Nosotros tenemos otro día, os comparto de Big Brand Theory, que de Big Brand Theory, ¿saben? Employer branding, el posicionamiento de la marca en LinkedIn, estaba teniendo muchos problemas en nuestros clientes. ¿De quién depende LinkedIn? ¿De marketing? ¿De marketing digital? ¿De comunicación institucional? ¿O de recursos humanos? No voy a decir el cliente porque me da un poco de pena, que un día me escriben por WhatsApp, José, logramos que nos den las claves de LinkedIn para subir las vacantes y es un día de éxito, ¿no? ¿Cómo? O sea, recursos humanos no puede contar historias en LinkedIn de lo que le pasa a sus empleados. El dueño de LinkedIn tiene que ser los que cuentan historias de productos y servicios. Entonces, aguas con la transversalidad, porque no solo, Daniel, no va a haber trabajos al modo tradicional, no va a haber funciones, roles ni departamentos. Bueno, esto, venga, para romper ahora sí la piñata y venga, dudas, preguntas, inquietudes, en vivo o filtradas por el doctor. Venga, nos quedan pocos minutitos. Dudas, preguntas, inquietudes. Priscila López dice, y cuando les llegue el día de jubilación, muchas de las previsiones de generaciones anteriores tienen que ver con que llegó el día en que su actividad productiva iba en declive y no tenía cómo pasar su vejez. El Estado va a subsidiar. De hecho, ¿cómo se llama la persona? Priscila. Priscila. Es todo un tema. Es todo un tema. Ayer, esto es de ayer, ¿eh? Iba a decir gracias. Perdón, porque luego no he hecho mención del Día de Acción de Gracias. Gracias por estar aquí presentes, gracias a los que nos han dado la vida y nos han hecho darle un sentido. Por motivo del coronavirus, en Europa ayer es la primera vez, no sé en cuántos años, donde se están pagando menos pensiones, porque obviamente la gente mayor es más vulnerable y se ha muerto más fruto del virus. Se podrán imaginar las teorías conspiratorias que hay detrás, porque se habla del colapso del sistema desde el punto de vista de pensiones. Por eso, el tema migratorio y el tema de natalidad va a ser sumamente relevante, porque en el estado de bienestar que hemos generado, que de alguna manera, aunque de forma tardía, seguramente todos caigamos en una casa, no creo que con el auto o con ciertos mecanismos de cierta estabilidad o de generación, el hecho de la familia y la migración va a ser temas sumamente relevantes. Digo, no quiero entrar en temas políticos porque luego aquí me aplican el 33, pero la parte del Brexit tiene que ver con eso, con control de la migración, del tipo de migración que ellos quieren para prosperar al futuro.
en Latinoamérica todavía estamos, o sea, panchoncitos significa que apenas empieza a moverse un poquito la pirámide. Eso quiere decir que los que sois ahora millennials todavía no vais a tener problemas. Los que van a tener ese problema van a ser los Zetas. Porque de alguna manera va a haber mucha gente pensionada y además, con una esperanza de vida mayor. Por eso se está hablando ya de trabajar más años, de ser más productivos, de crecer la economía para que haya más puestos de trabajo y se pueda contribuir. Entonces, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema que estás poniendo encima de la mesa. Y paradójicamente, la generación millennial es la generación más triste y deprimida, que piensa que la vida no tiene sentido, que no hay que tener hijos porque los traes a un planeta que está en corrupción. En fin, todos los temas migratorios y de familia se van a volver... Baby Amalia nació en Londres, ¿no? Y ahí me di cuenta un poco de cómo le están poniendo el foco atencional en Inglaterra a que tengamos hijos. No se imaginan, socialmente, las familias con hijos están en otra categoría de ayudas, de impuestos, de facilidades, de comodidad. Entonces se fomenta tener hijos. Yo sé que igual aquí todavía no lo estamos viendo, pero algún día tienes razón, será todo un tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, para agotar otros temas. Humberto Santos responde a Humberto. la carta generacional y descubrió que su visión cambia respecto a los millennials. En los 90 se decepcionaban, no los entendía, pero hoy lo inspiran y los comprende. Está más Ay, qué bonito, y gracias por hacer la carta y qué bueno que te sirvió. Y así es, así es. Cada generación aporta algo. De hecho, voy a ir terminando ya. A ver, aguántenme. Ay, me está yendo, perdónenme. Iba aquí a jugar, pero ya no me dio tiempo el juego. Para mí, este es, bueno, el que tenía pensado como último mensaje, pero lo pongo de una vez, aunque falten un par de minutos todavía. Cualquier generación presente es mejor. ¿Humberto era el que respondió? Sí. ¿Lorena? Bueno, Sí, José. Humberto y los que sean aquí más jóvenes. Los que sean aquí más jóvenes, aquí estoy viendo de mi equipo a Emma, a Emmanuel, cualquier generación presente es mejor. No os quepa la menor duda. Nada más con dos requisitos. Si ustedes están peleados con los boomers, si están peleados con los X, si están peleados con los tradicionalistas, ya perdieron. Tienen que honrar al pasado. Esto se lo aprendí yo a Bert Hellinger en Constelaciones Familiares. Es honra al pasado, honra a papá y a mamá, honra a las generaciones anteriores. Ellos hicieron su mejor esfuerzo. Y si se equivocaron, es su pedo. No es el vuestro. Ni huyan ni se peleen. Hónrenlos amorosamente. Y la segunda condición es soñar el futuro. Si están viendo el futuro como algo negativo, aguas los millennials que están en niveles de pesimismo exacerbados, de que el mundo está peor, cuando hay evidencias de todo lo contrario, el mundo está mejor, más pacífico, menos hambre, mayor igualdad. No es perfecto, pero estamos muchísimo mejor, no les quepa la menor duda, justo gracias a los millennials, no jodan, y son los más pesimistas del futuro. Sueñen el futuro. Si honran el pasado, están libres. Si sueñan el futuro, no tienen miedo. Porque les digo una cosa, millennials, aquí presentes jefes millennials, los Zetas que ahora criticáis, os van a superar. Y debe ser siempre nuestro deseo, que la generación que sigue nos supere. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Algo más? Me queda que un par. A ver si contesto express, si se me da. José Luis Tenorio ¿Sí? pregunta, José Luis, ¿cómo definirías el estilo de liderazgo de las nuevas generaciones? Colaborativo. Sin ningún colaborativo y disruptor, innovador, o sea, la idea de cuestionamiento. De hecho, todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años de customer centricity, de design thinking en este milenio, es esta de hacer las cosas simples, fáciles, esenciales, centrada en el usuario, centrada en el cliente. Y ahora nos viene una era importantísima en esta década, que es centrándonos en el empleado, employee experience.
todo lo que hemos visto de métricas, de mecanismos de diseño, de metodologías, agile para customer experience, ahora aplicar a employee experience. Entonces, ese mecanismo colaborativo por sprints transversal y menos autoritario, ¿de acuerdo? No se da la autoridad en los millennials, ¿sale? Venga, última pregunta, la última y nos vamos, venga, para ser respetuosos. Areli Gasca pregunta, ¿cómo se puede generar engagement en los millennials? Para mí, o sea, ahorita con propósito. Y la mayoría, yo amo, espero que esté aquí alguien de la Coca-Cola, amo la Coca-Cola, fue nuestra primera cuenta hace 25 años y cada año me sorprende que hicieron un lanzamiento, no sé si esto es confidencial o no, pido perdón si estoy revelando algo, que es justo centrarse en el propósito del empleado, o más bien, el propósito como eje rector para el empleado, los stakeholders y los consumidores, o sea, las embotelladoras y los consumidores. Es thirst for more, están sedientos de más. Entonces ahora es un momento de purpose centric. ¿Qué significa eso? Que el propósito, y voy a compartir otra de las cuentas que estamos trabajando en el despacho que me puede enamorar, que es Nature Suite. Estos tomatitos chiquititos que han visto los querubines, los cherubs y las constellations, bueno, ellos tienen un propósito que es hermoso, que es en la vida cosechas lo que siembras. Qué belleza de storytelling. Y cada vez que abran un paquete de Constellation, vean que detrás de la tapa viene uno de sus empleados que están ahí en una de las plantas, en uno de los cultivos. Es la mejor pieza que yo he visto en el 2020 de mezclar satisfacción del cliente con conexión de engagement al empleado, comunicación de marca y employer branding. Entonces, para mí el propósito es lo que nos va a centrar en no solo en este cierre de año y en los que siguen, que es trascender. Por un lado, los próximos 10 años y por otro lado, los próximos 10 horas. ¿Cómo conectas a un millennial con los 10 años y las 10 horas? Lo de medias son milongas. Las próximas 10 horas, los próximos 10 años. Espero haberles, creo que ya llegamos al tiempo, agradezco mucho, seguimos en contacto, creo que por aquí algo debe tener de redes y si no, bueno, pues es fácil de encontrar, ya se inscribieron, entonces cualquier duda, por supuesto, la presentación nos la compartimos, gracias por su presencia y cierro de nuevo con que sueñen el futuro. Cuanto más positivo es el sueño, más profundo es el cambio. Cuanto más tensión creativa generemos con las siguientes generaciones, más transformación va a haber en las estructuras, en la sociedad, en la familia, en la cultura, en la vida. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Bonito día a todos. Bye. Bonito día, bye. Bye, gracias. Ay, Dante, muchas gracias. Estoy viendo el chat ahorita. Ajá. Ay, Ayari, un placer. Rosaura, gracias. Gracias por ser tan feliz. Espero que sí, que la vida me siga haciendo tan feliz. Gracias a vosotros. Un placer enorme.